Pues nada, vamos a dar paso ahora a Fernando Ferrer de la empresa FEDUR de Cuarte, ¿vale? Ya sabéis, especializados en material policial y militar desde los años 60, que empezaron haciendo sobre todo cascos militares, y hoy nos va a hablar de protección balística. Entonces, bueno, pues si estás preparado, cuando quieras, Fernando, buenos días. Hola, buenos días. Eh, Soy Fernando, como ha dicho José de FEDUR. Lo primero, pues quería agradecer al Ayuntamiento de Zuera y al sindicato CSI pues esta oportunidad de poder hacerles esta presentación. Y bueno, voy a intentar hacer una breve presentación de la empresa para que nos conozcan un poquito más. Y luego pues pasaremos a hablar en detalle sobre todo de lo que son los chalecos de protección. Entonces, pasamos a la presentación. FEDUR es una empresa familiar que comenzó hacia 1960. Es una empresa familiar totalmente, aunque es una sociedad anónima, pero es familiar. Eh, Empezamos fabricando cascos de protección, cascos balísticos, entonces eran de acero. Y desde entonces, pues bueno, hemos seguido con con nuestro I+D, pues avanzando y fabricando diferentes productos. Algunos pedían los clientes. Nuestros principales clientes pues, son las fuerzas y cuerpos de seguridad de España, Fuerzas Armadas y las de otros países. Como les decía, comenzamos fabricando cascos de acero. Fue la primera empresa en fabricar un casco de Kevlar en España. Desde 1990 venimos fabricando chalecos y más o menos desde 1995 comenzamos a fabricar placas y blindajes. Nos gusta decir que ofrecemos una solución integral a nuestros clientes, puesto que fabricamos todo en nuestras instalaciones de Cuarte de Huelva, en Zaragoza, desde el casco, el chaleco, placas, blindajes. La empresa dispone de todas las certificaciones necesarias pues para trabajar con la Administración, calidad, medio ambiente, la PECAL para trabajar con el Ministerio de Defensa. Disponemos de bastantes, una zona de I+D bastante importante, donde luego cabe destacar nuestro laboratorio de impactos para hacer todo tipo de pruebas. Disponemos de radar Doppler para medir la velocidad, cámaras de alta velocidad para ver los impactos y ver lo que sucede. Disponemos así igualmente la máquina que se utiliza para hacer las pruebas de cuchillos y punzones, con todas las normativas habituales. Y todo esto lo usamos tanto para nuestros desarrollos como para las pruebas de calidad de las materias primas. Hemos participado en bastantes programas de I+D. Cabe destacar pues, el programa del combatiente del futuro, el CONFUT, para el Ministerio de Defensa, donde desarrollamos todas las protecciones balísticas. Con el Reino Unido, con DSTL, desarrollo de placas flexibles para detener la munición perforante incendiaria del Dragunov. Con Estados Unidos, con el REDECON, que pertenece al US Army, donde les desarrollamos placas de nivel XAPI, que llaman ellos, son las de mayor nivel de protección, capaces de detener munición con núcleos de tungsteno, que son las más perforantes. Y aquí en España, con el Ministerio de Defensa, en un programa coincidente, hicimos el desarrollo de blindajes ligeros para aeronaves, principalmente. Disponemos de toda la capacidad técnica para fabricar todo esto. Todo lo fabricamos en nuestras instalaciones en Cuarte. Son especialmente importantes los avances que hemos conseguido en el desarrollo de placas balísticas. Ya disponemos de placas que van desde 1 kilo de peso, capaces de detener la munición más habitual del Kalashnikov, munición de guerra, hasta placas, como decía antes, capaces de tener núcleos de tungsteno, todo con pesos sobre todo ligeros y con muy buenas prestaciones en todo tipo de condición medioambiental. Y asimismo, pues algo que es bastante novedoso y bastante raro de ver, que disponemos de placas flexibles capaces también de detener munición de guerra. Referencias de clientes, pues son muchas. En España prácticamente hemos trabajado con todo el mundo, todo tipo de placas, como os decía, con Estados Unidos, con el Reino Unido, Italia, Suecia. Tanto diseñamos y fabricamos todo tipo de chaleco policial, de cualquier tipo, sin importar, siempre hacemos a gusto del cliente. Lo mismo chalecos militares, todo aquello que se nos solicita,
cualquier nivel de protección. Lo mismo pasa con los cascos de combate. Disponemos de cascos que van desde 1 kilo de peso completo, con nivel 3A, hasta cascos de intervención que ofrecen traumas muy bajos y capaces incluso de tener munición de guerra del AK-47 a 5 metros de distancia. Importantes son también nuestros cascos específicos para el control de masas, por ejemplo, pues como el casco de la UIP, que es un casco bastante... tiene un nivel de protección que se sale de lo normal, es muy superior a cualquier casco de plástico. Y hacemos cualquier desarrollo que se nos solicite para detener proyectiles que no son convencionales, pues como por ejemplo, rodamientos de acero, cohetes explosivos, todo aquello que nos solicitan los clientes. También diseñamos y fabricamos blindajes para todo tipo de vehículos. En la foto pueden ver pues, el blindaje que hacemos para los helicópteros Super Puma del Ejército del Aire y todo tipo de nivel de protección. Asimismo, hacemos blindajes muy ligeros y flexibles para vehículos VIP. Lo mismo ocurre con los escudos. Tenemos escudos para desactivación de explosivos, todo tipo de nivel, así como escudos de intervención, pues eso, capaces de detener munición de guerra. Entonces, bueno, básicamente esto es lo que hacemos aquí. Y ahora lo que quiero hacer es intentar explicarles brevemente, en el tiempo que me queda, los detalles más importantes, aspectos técnicos más importantes de lo que es un chaleco antibalas y de todos aquellos puntos que ustedes deben de conocer para que puedan elegir el más adecuado a sus necesidades, para que sepan qué es lo que nos tienen que exigir al fabricante, a los distribuidores, y así poder adquirir el chaleco que mejor se adapte a sus necesidades. Entonces, lo primero que importante saber es el uso que se va a hacer del chaleco. Si va a ser un chaleco de uso interior o un chaleco de uso exterior. En un chaleco de uso interno, por regla general, lo que se trata es de que no se note. Por lo tanto, tiene que ser un chaleco muy confortable, muy flexible y de poco espesor, por lo cual el nivel de protección no podrá ser el más elevado. Hay que reducir nivel para poder conseguir un chaleco que no se note. En cambio, un chaleco de uso externo, pues podemos aumentar la superficie de protección y el nivel de protección. No es ningún problema. Una vez que tenemos claro el uso que se va a hacer, ahora lo más complejo es saber el tipo de protección que necesitamos. Entonces, por un lado está la protección balística y por otro lado está la protección de arma blanca. La protección balística hay que distinguir, pues, protección contra munición de arma corta, contra munición de arma larga y fragmentación. Y en el tema de armas blancas, pues están los cuchillos y los punzones. Entonces, el problema es qué nivel de protección quiero, qué norma utilizo para adquirir mi chaleco. Ya que existe una gran variedad de normas en el mercado, todas ellas son diferentes. Es muy difícil compararlas unos niveles con otros porque normalmente son municiones diferentes y sobre todo condiciones de ensayo totalmente diferentes. Entonces es muy difícil comparar un nivel 3A con un nivel SK1 o con un nivel HG1. Es muy complicado. Lo más importante es que tienen que tener en cuenta que todas esas normas están pensadas para detener las amenazas que se suelen encontrar en esos países de origen. Entonces, así, por ejemplo, la famosa nivel 3A de la norma NIJ americana, tienes el 44 Magnum. Es muy posible pues, que allí sea una munición habitual, pero, por ejemplo, aquí en España no es una munición habitual. Con lo cual, a lo mejor no necesito que mi chaleco pare esa munición. Y aunque sí que hay 44 Magnum, en España normalmente se usa para caza. ¿Qué pasa? Que esa munición se dispara con un rifle que da mucha más velocidad y que por lo tanto ni siquiera un chaleco 3A va a ser efectivo contra esa munición a esa velocidad. Sin embargo, en España hay mucha escopeta de caza, muchísima, ustedes lo saben, con muchos tipos de cartucho, de munición. Algunos de ellos son tan perforantes que incluso perforan placas que son capaces de detener una AK-47, la munición de una AK-47. Y aunque la munición no sea perforante, la energía que transmite en el momento del impacto es tan alta que aunque el chaleco pare esa munición,
tercera o cuarta capa, el trauma que origina es tan grande que causa graves daños al cuerpo e incluso la muerte. Entonces, por ejemplo, aquí les voy a enseñar el efecto de... Estos son impactos de munición Breneke. Ustedes la conocerán y esta prueba es una prueba con una placa balística y con un chaleco. Verán la diferencia que hay entre el impacto en una zona central de la placa y el impacto que se produce en un extremo de la placa. Voy a intentar enseñar en cámara esa diferencia, no sé si se aprecia, en el cual se ve que este impacto, que está cerca del borde, ha producido un mayor trauma. Imagínense, esto es una placa rígida, esto es una placa rígida y detrás había un chaleco. Imagínense esto mismo sin el chaleco. Por muy bueno que sea el chaleco, por mucho nivel de protección que tenga, el trauma que ocasiona un impacto de Breneke en un chaleco es enorme. Tengan en cuenta que los chalecos no ofrecen la misma protección en toda su superficie. Cuanto más centrado esté un impacto, los traumas son menores. Cuanto más alejado del centro, cuanto más cerca del borde, de los extremos, los traumas son mucho mayores. Entonces, imagínense, aunque un chaleco sea capaz de aguantar un impacto directo en el pecho, con un trauma asequible, ese mismo impacto, ese mismo proyectil, a esa misma velocidad cerca del borde, el trauma será muy elevado. Con lo cual es muy complicado el decir que un chaleco es 100% efectivo contra impactos de munición de arma de caza. Por eso es importante el uso de placas balísticas. Todas las normas, como les decía hablando de las normas, tienen también sus pequeños fallos. Es muy difícil en una prueba, en una normativa, meter todo tipo de pruebas y, como les decía, están adaptadas a lo que se encuentra ahí en sus países. Por ejemplo, en Alemania no es muy habitual pedir nivel de protección contra punzones. Entonces ellos usan muchas cotas de malla para detener los cuchillos, que es un producto que funciona muy bien para detener los cuchillos. Pero, sin embargo, el punzón pues, fácilmente lo perfora. Además, las cotas de malla producen un efecto desagradable, que es cuando reciben el impacto de un proyectil, sobre todo encamisado. La cota de malla, que está fabricada normalmente de aceros o de titanio, se convierte en una esquirla que, si tienes la mala suerte de que va delante de la bala, va abriendo camino y lo que favorece es la perforación del chaleco. Ese mismo chaleco sin la cota de malla aguantaría. Le pones la cota de malla para parar los cuchillos y entonces tienes problemas de perforación con ciertas municiones, no con todas. En muchos casos no se realizan pruebas en condiciones extremas. Los tejidos balísticos, todos ellos, por buenos que sean, no funcionan de la misma forma en frío, en calor, si están mojados. El agua es el enemigo número uno de todos los tejidos balísticos, de todos, sin excepción. A unos les afecta más que a otros, por supuesto, pero por eso es tan importante el que un chaleco, el tejido balístico, esté protegido contra la humedad. Todos ustedes conocen pues, que todos los chalecos, todos los paneles balísticos tienen que ir protegidos, por eso llevan estas fundas antihumedad que tienen que ir termoselladas. Y el problema es que en la mayoría de normativas, la mayoría de especificaciones, no se hace referencia a la resistencia que tiene que ofrecer este termosellado. Y este tejido, que puede que sea lo más barato de todo el chaleco, es prácticamente lo más importante. Es muy importante que la calidad de este tejido sea de altas prestaciones, que el termosellado sea muy resistente, porque esto es lo que va a garantizar que no entra humedad, su propio sudor, que no entra agua al tejido, porque cuando un tejido balístico está mojado, pierde propiedades. Cuanto peor sea la calidad de ese tejido, más propiedades pierde. Entonces, un tejido balístico mojado tiene problemas de perforación y, sobre todo, de aumentos de traumas, siempre. Por eso es muy importante el tejido antihumedad. Entonces, es importante solicitar pruebas de resistencia de esos tejidos antihumedad, sobre todo del termoseado y del propio tejido. Aquí en España
por ejemplo, no tenemos una normativa genérica. No es como en Estados Unidos que tienen su norma NIG, o en Inglaterra o en Alemania. Sin embargo, aquí tenemos un montón de pliegos de prescripciones técnicas, todos ellos diferentes, pero en muchos casos esas pruebas son mucho más exigentes que esas que aparecen en la norma NIG, en la norma VPAM. Por ejemplo, CNP para nosotros es el que realiza las pruebas más exigentes a los chalecos. Realiza un montón de pruebas en muchos tipos de condiciones, de frío, de calor extremo. Y, por ejemplo, la prueba más compleja, como les decía, es la prueba de inmersión en agua, pero que aparte de hacer la prueba de inmersión en agua con la funda antihumedad, la otra prueba que hacen, que es la más compleja, son los únicos que la hacen, no lo hace nadie más, es que le quitan el tejido antihumedad al chaleco, lo sumergen en agua y luego realizan prueba balística. Es muy complicado pasar esa prueba. Incluso chalecos de mayor nivel de protección no pasarían esa prueba, porque al estar mojados las balas o perforan o el trauma aumenta tanto que también se sale de requisitos. También es importante que las municiones que se suelen probar aquí son muchísimo más agresivas que las de las normativas internacionales. Aquí, por ejemplo, pues el 9 Parabellum se prueba la tipo GECO, la Ruach P-Self, que es una munición bastante agresiva, tipo MB. Por lo tanto, y sobre todo las condiciones de ensayo. Detener un proyectil del 9 Parabellum es relativamente sencillo, es muy fácil. Detenerlo ya en según qué circunstancias de disparos cerca del borde, distancias entre impactos más próximas, en frío, en calor, en inmersión en agua, eso ya es más complejo. Y eso es lo que obliga a tener que utilizar los tejidos de máxima calidad. Los traumas, también se suele pedir en España traumas muy inferiores a lo normal. Si exceptuamos la norma inglesa, que pide traumas bastante bajos, lo único que con municiones que son poco agresivas, normalmente los pliegos de prescripciones técnicas en España exigen traumas muy inferiores a, por ejemplo, Alemania o Estados Unidos. Las distancias al borde, como les decía, tengan en cuenta lo que les decía antes de que un chaleco no protege de la misma forma en toda su superficie. Siempre te va a proteger más en la zona central. Cuanto más al borde te disparen, el problema es que las balas quieren buscar el sitio donde menos resistencia encuentran. Y al final lo que hacen no es que perforen el chaleco, sino que simplemente dobla el chaleco y entonces la bala se escapa. Y eso es un problema sobre todo con los disparos en ángulo, que luego veremos en un vídeo. Y sin embargo, las normativas, yo creo que todas, prácticamente todas, tienen una prueba que es a la que nadie presta atención, porque normalmente los fabricantes no hablan de ella, y para nosotros es una de las más importantes, porque es la que te da la garantía de calidad de ese chaleco, independientemente del nivel de protección y de la norma. La prueba que les comento es la V50. La V50 es la velocidad a la cual el 50% de un tipo de proyectil, el que sea, es capaz de perforar o de ser detenido por tu equipo de protección, bien sea un casco, un chaleco, una placa. Entonces, con esa prueba tú puedes comparar dos chalecos, en este caso, que aparentemente los dos cumplen con un nivel de protección, el que sea, por ejemplo, un nivel 3A, que los dos pesan más o menos lo mismo, y si el precio no te importa, no es una característica que busques el precio, quieres saber cuál de los dos es mejor balísticamente, pues la forma es saberlos con la V50. Por ejemplo, la NIG hace V50 pues con el 9 Parabellum, con el 44. Entonces, si tú tienes dos probetas, dos chalecos A y B, chaleco A ha dado una V50 con el 9 Parabellum Full Metal Jacket, por ejemplo, de 550 metros por segundo, y el chaleco B de 600 metros por segundo, balísticamente va más sobrado y es mejor el de 600 metros por segundo. Eso quiere decir que si incluso me llegaran a disparar con ese 9 Parabellum a 600 metros de velocidad, 600 metros por segundo de velocidad, la mitad de proyectiles serían detenidos. En cambio, en la composición en el chaleco A sería 550. Quiere decir que a la igualdad de peso, el chaleco B es mucho mejor técnicamente. Utiliza tejidos balísticos de mejores prestaciones, lo que te da la garantía de que incluso si te disparan con municiones más perforantes para las cuales tu chaleco no estaba preparado,
puedes tener más posibilidades de que ese calibre, de que esa munición sea detenida. Como ustedes ya saben, los chalecos convencionales no están preparados para detener munición de arma larga, por lo cual es necesario combinar ese chaleco, el uso del chaleco, con lo que son las placas balísticas. En placas balísticas, como les comentaba, existen ya placas que con 1 kilo de peso y unos 14-15 milímetros de espesor son capaces de tener la munición típica del Kalashnikov, munición de guerra, con lo cual ya se pueden llevar placas más o menos de forma cómoda y, por supuesto, hay placas para todo tipo de nivel. Dependiendo del nivel, el peso será mayor. Por ejemplo, para núcleos ya de guerra de tipo acero o de tungsteno ya es necesaria cerámica. Pero lo mismo que pasa con los chalecos, que no toda la superficie de la placa ofrece el mismo nivel de protección. Por ejemplo, la normativa NIJ americana, lo típico era solicitar un impacto solo uno en el centro de la placa. Entonces, esto es muy fácil de pasar. Si este mismo impacto tú lo realizas cerca del borde, los resultados van a ser totalmente diferentes. Entonces, pasar esta prueba es muy fácil. Por ejemplo, no tiene nada que ver el que, por ejemplo, bueno, esta es nuestra placa flexible, el realizar impactos en toda su superficie, incluso justo en el borde. Es complicado el que en una placa de estas características poder aguantar esta cantidad de impactos en la misma placa. No es porque a una persona, esperemos, le hagan tantos impactos en una superficie tan pequeña, es porque si esta placa, esta la que sea, es capaz de aguantar esta cantidad de impactos, realmente su eficacia es mucho mayor que otra placa que solamente aguante un impacto en el centro. Es importante el conocer... perdone. Disculpen. A ver si puedo seguir. Es importante el conocer... Vaya. Nada, tranquilo, Fernando, no pasa nada. Tómate tu tiempo, que llevas mucho rato hablando y es normal. Yo aprovecho, pues, para las últimas personas que se están conectando, recordarles que ya sé que estamos siendo un poco pesados con el tema, que se conecten con nombre y los 2 apellidos. Es por el tema de la asistencia y posteriormente la emisión de los justificantes y de los diplomas. Sí, bueno, sí, Fernando. Reca, Sí. perdona, si alguien ve que tiene problema o que no sabe bien ponerse en los nombres y apellidos, que nos ponga en el chat quién es, ¿de acuerdo? Y nosotros, si nos pone en el chat quién es, podemos pasar a renombrarlo manualmente, ¿vale? Si hay gente que a lo mejor puede tener problema con el móvil o la tableta o no sabe hacerlo, ¿de acuerdo? Lo ponéis en el chat y uno a uno pues os iremos renombrando. Fernando, ¿cómo vas? Venga. ¿Sí? A ver, si ahora puedo seguir. Disculpen. Perfecto. Bueno, entonces, la importancia de conocer las prestaciones del equipo que vas a comprar. Vamos a intentar hablar ahora de lo que es la protección contra arma blanca, ya que es mucho más difícil detener un cuchillo, un punzón, que un proyectil. Al final son tejidos. Tejidos hay de muchos tipos en el mercado. Unos son mejores para protección balística, otros son mejores para protección de arma blanca, ¿vale? Los cuchillos y punzones que habitualmente se utilizan en las diferentes normativas son estos. Aquí tengo otro punzón. Estos son cuchillos de referencia para que todas las empresas certifiquemos y probemos bajo la misma norma. No quiere decir que en la calle las amenazas que te vas a encontrar sean como estas. Unas veces son mucho más agresivas y otras veces mucho menos. También la importancia es que
La forma en la que se realiza la prueba es la más agresiva. Si alguna vez han visto una prueba de cómo se realizan las pruebas de los cuchillos y los punzones, es, digamos, la más desfavorable para el usuario, en el cual toda la energía del impacto es absorbida por el usuario. Es como si una persona estuviera contra una pared y que no se moviera, entonces le dieran una cuchillada, con lo cual toda la energía te la comes. Eso en una calle, en una pelea, pues el policía, el usuario, pues se mueve, se defiende, los impactos no son perfectos a 90 grados y eso pues es mejor porque el nivel de perforación baja enormemente. No obstante, el mayor problema que existe es que para detener los cuchillos y los punzones, los tejidos específicos para ello, los tejidos que mejor frenan los cuchillos y los punzones, son tejidos que, aun siendo flexibles, en su canto son muy duros, ya que llevan unas resinas que son las que frenan los cuchillos. Por ejemplo, estas resinas no las llevan los tejidos balísticos y por eso son mucho más flexibles. Entonces, el problema de esto es que si tú llevas un chaleco con mucho nivel de protección de arma blanca, va a ser un chaleco muy incómodo, aparte de pesado y de muy grueso, de un espesor considerable. Va a ser un chaleco que en el canto va a ser muy duro. Y el problema de esto es, y ustedes lo saben, los que han llevado chaleco, que cuando tú estás conduciendo, por ejemplo, cuando se hacen unas galerías de tiro, se practica con el arma, estos movimientos duelen, el chaleco se clava y es incómodo. Y lamentablemente la única forma de conseguir que un chaleco de alto nivel de protección de arma blanca sea cómodo y confortable es reducir la superficie de protección de estas capas. ¿Qué es lo que sucede? Que si se reduce mucho la superficie de protección para que el chaleco sea cómodo, hay otro efecto que tienen, hay otro problema que tienen estos tejidos, aparte de la incomodidad, es que se comportan muy mal frente a disparos en ángulo. En todos los tejidos, da igual, el tejido que cojamos, en todos ellos, cuando tú recibes un impacto en ángulo, el proyectil, como decíamos antes, quiere escapar, quiere salir. Dependiendo de los tejidos, de la munición y del ángulo, el proyectil, antes de ser detenido, recorrerá mayor o menor distancia. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque si, por ejemplo, no es lo mismo que te realicen un impacto en ángulo en la zona central que ya cerca del borde. Cuanto más al borde, ese proyectil es más fácil de que escape del chaleco y de que produzca un daño pues, en el brazo o, por ejemplo, en los chalecos femeninos, en las zonas de las copas. En las zonas de las copas, un disparo a 90 grados de frente, en la zona de la copa, es un disparo en ángulo. En muchas ocasiones, los disparos que van a las copas, si el chaleco no está preparado para ello, esos impactos pueden acabar en el cuello. Es algo importante que hay que tener en cuenta. Hay muy pocas normativas, muy pocas, que realizan pruebas específicas a las copas de los chalecos femeninos. Aquí en España, desde hace muchísimos años, CNP, por ejemplo, las realiza. Pero en otros países también, pero son muy pocos los que lo realizan. Entonces, ahora lo que les quiero enseñar es un vídeo en el cual, verán lo que sucede en impactos en ángulo sobre una probeta de 400 x 400, y esto es un nivel KR2 SP2, un nivel de protección arma blanca elevado. Un impacto a 12 centímetros en 45 grados, el proyectil, aquí pueden verlo, eso es un bloque de plastilina, el cual lo pusimos para ver que el proyectil sigue perforando y que incluso disparando en el centro de la probeta a 20 centímetros, el proyectil casi quiere salir, casi sale del chaleco. Esto hay que tenerlo en cuenta porque muchas normativas no tienen en cuenta esto. Muchas normativas, el problema es que incluso si el proyectil escapa del chaleco está permitido y eso pues no es bueno para ustedes. Por eso ustedes imagínense, si yo tengo un chaleco el cual tiene un nivel de protección alto con una superficie muy pequeña de este tipo de material para que no sea incómodo
y reduzco la superficie para que el chaleco sea más cómodo, realmente la superficie real efectiva de protección va a ser muy pequeña. Es que va a ser ridícula. Imagínense un chaleco talla XS. ¿Qué es lo que me queda de chaleco para parar un proyectil si me viene en ángulo? Es que no va a ser efectivo. Entonces hay que tener en cuenta que no por tener el mejor chaleco anticuchillos va a ser el mejor chaleco antibalas. Normalmente es todo lo contrario, salvo que el chaleco esté diseñado y fabricado para ello, que también se puede conseguir. Ahora, a continuación, les voy a poner otro vídeo para un poco demostrar esto de que dependiendo de la calidad de los tejidos utilizados y comparando siempre el mismo peso, porque lo importante cuando se comparan chalecos, nosotros cuando hacemos un desarrollo, siempre comparamos en igualdad de peso, porque si no, no tiene sentido. Yo tengo que conseguir que con el mismo peso, una composición u otra, pues detenga un proyectil, un cuchillo o lo que sea. Entonces, las pruebas que van a ver ahora son con 3 composiciones diferentes, las 3 pesan lo mismo, el nivel es el mismo, se realizan pruebas con el 9 Parabellum Gecko y con el 44 Magnum, el famoso 44 de la 3A, y van a ver el comportamiento de 3 tejidos diferentes, de 3 composiciones diferentes. La composición 1, ven aquí en el cuadro, es un tejido que ofrece una protección de arma blanca muy alta, es un nivel de protección muy alto, nivel de protección balística bajo, porque tiene este problema, es bajo porque tiene este problema con los disparos en ángulo, sería por ejemplo el chaleco que hemos visto antes, un KR2 SP2, HG1, y el nivel de protección contra fragmento también es bajo. La composición 2, la protección de arma blanca es muy baja, la balística es muy alta y contra fragmento es un nivel bajo. Y la composición 3 ofrece una protección de arma blanca de nivel medio, sin embargo la balística y la de fragmento, balística para munición de arma corta y de fragmento, es muy alta. Entonces vamos a ver el vídeo. Composición 1, munición del 9 Parabellum, a unos 400 metros por segundo. Aquí lo que podemos ver es que como el tejido no ofrece casi resistencia, la energía del proyectil se sigue transmitiendo hacia el chaleco. Entonces las primeras capas por eso no se mueven prácticamente, porque toda la energía del proyectil la sigue teniendo y sigue perforando capas. Por ejemplo, en esta composición 2, ya ven que el tejido del chaleco se mueve mucho más. ¿Por qué? Porque el proyectil ya ha sido detenido, posiblemente entre la segunda y la tercera capa, el proyectil ya está ahí detenido y deformado. Y ahora van a ver la composición 3, aquel tejido que balísticamente es el mejor, pero su nivel de protección contra arma blanca es de nivel medio. Verán la diferencia. Aquí pueden ver que el proyectil ha sido detenido en la primera capa del chaleco, en la primera. Y por eso se arruga tanto. ¿Por qué? Porque ya toda la energía del proyectil ha pasado al chaleco, que es de lo que se trata, es reducir la energía. Cuanto más tardes en frenar esa energía, más capas va a perforar. Repetimos la misma prueba, pero esta vez con el 44 Magnum y verán que el efecto es el mismo. La primera composición, prácticamente no se mueve el chaleco, el proyectil sigue teniendo mucha energía para seguir perforando capas. Ahora veremos la segunda composición. Verán como una vez más el proyectil es detenido en las primeras capas, porque se aprecia. Ahí se puede ver que ya el proyectil ha sido deformado y por eso el chaleco se arruga tanto. Y a la tercera composición, en la que una vez más es capaz de detener al 44 Magnum en la primera capa. Evidentemente el chaleco se arruga porque recibe toda la energía del proyectil. Es detenido nada más impactar. Con el tema este de las capas, del número de capas perforadas, antes se me ha olvidado comentar que, por ejemplo, en España, además de la prueba de V50, una prueba que realiza CNP,
para garantizar que un chaleco va sobrado balísticamente, que no va a tener problemas incluso si se enfrenta a una amenaza superior, la prueba que realizan es la de contar el número de capas perforadas en cada uno de los impactos, en cada una de las condiciones, y no permiten que un porcentaje de las capas del chaleco no pase de un porcentaje, suele estar entre el 25 y el 40%, como mucho, lo que quiere decir que si da igual el chaleco el número de capas que tenga, da igual si tiene 10, 20 o 50 capas. Si tu chaleco es perforado en un 40% o más de la composición que tú tengas, ese chaleco ya no es válido. ¿Por qué? Porque el momento en que empiezas a perforar ya un 50, un 60% de la cantidad de capas que lleve tu chaleco, estás en el límite balístico. Quiere decir que puede que algún proyectil, si tú dispararas 100 veces a ese chaleco, que alguno de ellos ya empezara a perforar. Entonces, si lo que con la prueba de V50 y con la prueba esta de número de capas perforadas, lo que consigues es que tu chaleco vaya sobrado balísticamente, que no esté en el límite. Porque ustedes saben que la balística no es perfecta, que te puedes encontrar proyectiles que viajen a mayor velocidad, pues porque han utilizado un arma con un cañón más largo. Y se trata de eso, de intentar que el chaleco vaya sobrado balísticamente. Y como resumen, lo que quiero explicarles es que cuando el cliente no puede realizar pruebas balísticas en su laboratorio porque no dispone de él y tiene que comprar un chaleco basándose en una normativa, basándose en la información comercial que las empresas les ofrecemos, pues tienen que fiarse de la información que les damos. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es un poquito exigirnos ciertos detalles, ciertos aspectos, ciertas pruebas para que ustedes tengan la tranquilidad de que el chaleco ese que están comprando, da igual el nivel de protección que tenga, pero que sea un chaleco de calidad. Entonces, vamos a empezar con algo que nadie le presta atención y que realmente es muy importante, que es, por ejemplo, el seguro de responsabilidad civil. Muchas veces la gente no presta atención y el seguro de responsabilidad civil es muy importante en caso de que suceda algo, ¿vale? Lo importante es que ese seguro de ese chaleco cubra España. Lo digo porque no siempre es así. Nosotros, por ejemplo, cuando hemos tenido que vender nuestros productos en Estados Unidos y Canadá, tenemos un seguro específico para aquellos países. ¿Por qué? Porque allí, si haces algo mal, ahí lo pagas. Tienes penas de cárcel y entonces los seguros piden más dinero para aquellos países. Entonces tengan cuidado de que el seguro de responsabilidad civil de ese chaleco les cubra en España. Y sobre todo que si en caso de que hay que reclamar, ¿dónde tienen que ir a reclamar? Que puedan hacerlo aquí en España, no tengan que ir al país de origen del fabricante del chaleco. Superficies de protección. Muchas veces los fabricantes no dan en detalle las superficies de protección de los chalecos y solamente dan un peso. No vale de nada dar el peso de una talla L. ¿Por qué? Porque las tallas no están normalizadas, su superficie no está normalizada. Con lo cual deben de conocer, les deben de pedir las superficies de cada una de las tallas o de la talla que ustedes van a comprar para poder comparar con otros chalecos. Porque un chaleco con decir que pesa 1,5 kilos no es decir nada si no dices la superficie de protección. Muy importante la superficie. Y saber el peso del chaleco, de lo que usted va a llevar, del chaleco completo, la funda incluida. Ustedes no llevan paneles balísticos, llevan un chaleco que es un panel balístico con su funda. Lo más importante, los certificados de pruebas. Por favor, no admitan únicamente que les enseñen certificados de pruebas balísticas o del tipo que sea de los fabricantes de los tejidos balísticos. Todos los fabricantes de tejido balístico tienen sus laboratorios, como tenemos nosotros y nuestra competencia, para realizar pruebas, pero no somos laboratorios oficiales. Entonces, no admitan que solamente les presenten certificados de pruebas del fabricante del tejido de ese chaleco, ¿vale? Y sobre todo, porque por ejemplo hay tejidos, hay fabricantes como FMS, Tuarón, Honeywell, todos ellos tienen su laboratorio y hacen pruebas correctamente, pero no son laboratorios oficiales.
sobre todo no admitan certificados del propio fabricante del chaleco. Por bueno que sea su laboratorio, no es un laboratorio oficial, ¿vale? Lo mejor es pedir certificados de un laboratorio oficial, del que sea, o realizar pruebas en sus propias instalaciones. Tema de caducidad. La caducidad de los chalecos, que normalmente los fabricantes decimos que son 10 años, es la vida útil. Ustedes ya saben que si un chaleco está bien protegido, una vez más volvemos a la importancia de la funda antihumedad. Si un chaleco está bien protegido, realmente tienes chaleco casi para toda la vida. El problema es el seguro de responsabilidad civil, que el seguro no va a cubrir más allá de esos 10 años que yo he dicho que tiene la vida útil el chaleco. Con lo cual, aunque el chaleco siga funcionando, el seguro de responsabilidad civil no lo va a cubrir. En muchos casos, por ejemplo, en Estados Unidos, la vida útil, la caducidad que les dan a los chalecos ahí es de 5 años. Es de 5 años. Entonces, lo que no puede ser es que ese mismo chaleco, cuando llegue a Europa, tenga 10. Si tiene 5, tiene 5. Porque aunque sí que aguante esos 10 años, el seguro de responsabilidad civil tal vez no cubra los 10, solo cubra 5. Tengan cuidado con eso. Por favor, exijan los certificados de las fundas antihumedad, del tejido antihumedad, de la resistencia de ellos, ¿vale? Si les hacen demostraciones, porque hacen pruebas en un laboratorio o en sus instalaciones, por favor, midan la velocidad de los proyectiles. Tengan en cuenta también que ustedes normalmente, sobre todo en policías locales, realizan pruebas con una pistola automática, un revólver, que no da la velocidad suficiente que, por ejemplo, tiene un chaleco 3A, un SK1. Un 3A, un SK1 se prueba a mayor velocidad. Entonces, no se queden con que la prueba que han hecho con una pistola es válida, de que están probando a menor velocidad de la que el chaleco que ustedes están buscando puede parar. Cuantas más pruebas exijan al fabricante en condiciones extremas como frío, calor, inmersión en agua, mayor garantía de que el chaleco va a funcionar en todo tipo de condiciones, ¿vale? Y además he intentado resumir y concentrar todo este tipo de información. Es bastante complejo el tema de la balística, pero bueno, espero que con esto les haya ayudado para que puedan elegir el chaleco que mejor, el chaleco, el casco, la placa, lo que sea que mejor les convenga, y sobre todo que tengan garantías de que ese producto va a funcionar cuando lo necesiten. Muchísimas gracias y bueno, aquí estoy para ayudarles en lo que estimen necesario. Gracias. Pues muchas gracias, Fernando. Da gusto contar con gente como vosotros, como esta empresa, tan implicadas con las fuerzas y grupos de seguridad y en concreto pues con las policías locales de Aragón. Siempre tienes un hueco para nosotros y eso es muy, muy de agradecer. Te hemos dado esos 5 minutitos más, que bueno, en este caso, como me lo robas a mí, tampoco hay mayor problema por este problemilla físico que hemos tenido, pero bueno, muy bien, muy bien. Te agradezco de verdad enormemente que hayas podido estar con nosotros y muy, muy interesante. Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad y lo dicho, cualquier consulta, pues a través de mi correo electrónico podéis consultarme lo que queréis. Muchas gracias. Perfecto, gracias a ti.